Imagina dos hombres del siglo XIX que transformaron nuestra forma de entender el mundo. Uno observaba cómo la vida se abría paso entre los arrecifes y los campos ingleses. El otro paseaba por las fábricas llenas de humo intentando descifrar las leyes ocultas del capital. Charles Darwin y Karl Marx jamás fueron rivales declarados, pero sus ideas se rozaron como corrientes subterráneas que, al encontrarse, podían haber desencadenado una tormenta intelectual. Lo más intrigante es que ambos, desde sus trincheras, buscaban explicar el cambio, la evolución, la lucha constante que define la existencia humana y natural. Dos visiones del movimiento, una biológica y otra social, avanzando en paralelo sin saber hasta qué punto se estaban reflejando mutuamente. Darwin publicaba en 1859 su revolucionario libro sobre el origen de las especies. La idea de que todas las criaturas compartían un ancestro común golpeó a la sociedad victoriana como un rayo. Al otro lado, Marx ya analizaba cómo los sistemas económicos también evolucionaban. El capitalismo, para él, no era una estructura fija, sino un organismo cambiante, lleno de tensiones internas que lo empujaban hacia nuevas formas. Ambos se enfrentaban al mismo enemigo, la creencia en un orden inmutable, eterno, diseñado desde arriba. En Darwin, la transformación venía desde la biología, en Marx, desde la historia y el trabajo. Dos caminos distintos, una obsesión compartida, el secreto del cambio. Lo curioso es que Marx leyó a Darwin y sintió como si aquel naturalista inglés hubiera encontrado, en las plantas y los animales, una metáfora de la lucha de clases. Hay cartas que lo prueban. El propio Marx quiso dedicarle a Darwin el primer tomo de su obra más famosa sobre el capital. Darwin, educado en una familia de intelectuales liberales, se mostró educado, pero rehusó la dedicatoria. Dijo que no entendía demasiado de economía. Sin embargo, en esa correspondencia fría y respetuosa había un reconocimiento tácito. Ambos sabían que el mundo estaba a punto de reconfigurarse bajo nuevas reglas científicas y sociales que desafiaban la cosmovisión tradicional. En los laboratorios de Darwin, la palabra clave era selección. En los escritos de Marx, la palabra era producción. Pero ambas describían procesos donde la competencia moldeaba la realidad. Darwin hablaba de individuos adaptándose, sobreviviendo gracias a diferencias mínimas. Marx veía a las clases sociales en una pugna constante por los recursos. En cada fábrica, en cada ecosistema, había una batalla invisible que decidía quién permanecía y quién caía. Esa analogía entre naturaleza y sociedad fascinó a intelectuales posteriores. De repente, la historia humana parecía una extensión del laboratorio natural, sometida a leyes de evolución tan implacables como las que gobernaban el mundo animal. El siglo XIX fue un hervidero de descubrimientos que desarmaban la idea del ser humano como centro de todo. Darwin destronaba la perfección divina, Marx desmontaba la sacralidad del mercado. Ambos coincidían, sin planearlo, en quitar el velo de lo eterno. Cada uno lo hacía con su propio microscopio conceptual. Darwin observaba la competencia por la supervivencia entre pinzones del archipiélago de Galápagos. Marx miraba la competencia despiadada entre los obreros y los dueños de las fábricas de Manchester. En ambos escenarios, la lucha era la escena central. Esa similitud no era casual. Respondía a una época en la que la ciencia y la sociedad hervían bajo el signo del cambio constante. Hay un detalle poco conocido. Un amigo común, el filósofo Thomas Huxley, apodado el Bulldog de Darwin, presenció varios debates donde se mencionaba a Marx. Huxley veía paralelismos entre las transformaciones biológicas y las sociales. Afirmaba que así como en la naturaleza la presión ambiental hace surgir nuevas especies, en la historia la opresión económica genera nuevas formas de organización. Ese pensamiento se filtró en la intelectualidad europea. Gente como Engels, compañero inseparable de Marx, llegó a interpretar la teoría darwiniana como una prueba natural del materialismo histórico. De esta manera, la biología fue usada como espejo ideológico.
un puente para justificar cómo las leyes naturales podían analogarse a las fuerzas históricas. Pero, atención, Darwin se mantuvo cauteloso. No quería que su trabajo fuera tomado como una doctrina social. Le horrorizaba la idea de que su ciencia sirviera de excusa para desigualdades. Sin embargo, no pudo evitar que sus ideas se escaparan al terreno político. Nacía así el llamado darwinismo social, una lectura distorsionada que justificaba privilegios y conquistas coloniales en nombre de la supervivencia del más fuerte. Marx, por el contrario, denunciaba precisamente esa desigualdad. El paralelismo se complicaba. Lo que para algunos era una ley natural inapelable, para otros era un sistema que debía comprenderse para transformarse. Dos interpretaciones de la lucha, opuestas en su moral, pero hermanadas en su método científico. Los estudios muestran que Marx guardaba un ejemplar subrayado del libro de Darwin. En los márgenes anotaba ideas sobre adaptación y selección aplicadas al trabajo. Según algunos historiadores, veía en la biología una confirmación de su visión materialista del mundo, donde las condiciones concretas determinan las formas de vida, sean estas animales o económicas. El detalle es que Marx no imitó a Darwin, sino que reinterpretó su enfoque. Tomó la noción de lucha, pero la dotó de conciencia y propósito. Los animales luchan por sobrevivir, los seres humanos pueden luchar por cambiar su historia. Ahí radica el salto evolutivo que Marx propuso frente a la simple selección natural. Otro punto fascinante es cómo ambos se basaban en observaciones minuciosas. Darwin viajó durante 5 años en un barco recolectando especies y describiendo formas diminutas. Marx pasó décadas revisando informes industriales, estadísticas y testimonios de obreros. Uno observaba la naturaleza, el otro la economía. Pero el método, la paciencia, la obsesión por el detalle eran idénticos. Ninguno se conformaba con la superficie. Buscaban las leyes ocultas detrás de lo evidente. Esa coincidencia metodológica hizo que, incluso sin proponérselo, ambos pusieran los cimientos del pensamiento moderno. El hábito de explicar los fenómenos complejos como resultado de procesos naturales, materiales y, sobre todo, dinámicos. En 1871, Marx envió a Darwin una copia de su libro mayor. Darwin le contestó con cortesía británica, agradecido pero desconcertado por el tono del análisis económico. Dijo algo así como: «Es un tema demasiado profundo para mí», y no volvió a tocar el asunto. Mientras tanto, en los círculos intelectuales del continente, las ideas de ambos se fusionaban. Se hablaba de la historia humana como una evolución paralela a la biológica. Algunos filósofos franceses y alemanes usaron esa unión para predecir un futuro donde la humanidad lograría conscientemente lo que la naturaleza hacía por azar, una especie de evolución dirigiéndose a sí misma, anticipando los debates del siglo XX sobre progreso y determinismo. A medida que el siglo avanzó, la relación simbólica entre Marx y Darwin se volvió mito cultural. Ambos habían trastornado las certezas, uno en el laboratorio, el otro en la fábrica. Ninguno buscó fama revolucionaria, pero la obtuvo por necesidad histórica. Las imprentas se llenaron de ediciones de sus obras. Los debates cruzaban cafés, universidades y sindicatos. En cada encuentro alguien lanzaba la pregunta: ¿evoluciona la sociedad como las especies? Esa frase se volvió una trampa deliciosa. Encerraba promesas de libertad, pero también advertencias de poder, porque si todo evoluciona, también lo hace el conflicto, el conocimiento, incluso la desigualdad, y ese vértigo conceptual mantenía a Europa con la mente en ebullición. En las décadas siguientes, pensadores como Petr Kropotkin, Herbert Spencer o Antonio Gramsci reinterpretaron esa intersección. Algunos defendieron un darwinismo cooperativo, viendo la ayuda mutua como motor de supervivencia. Otros llevaron la lógica de la competencia hasta el extremo. Mientras tanto, el marxismo crecía como fuerza política global. Los dos mundos, el de la biología y el de la economía, siguieron entrelazados. Cada nueva teoría evolutiva encontraba ecos en la sociología.
Cada crítica del capitalismo recurría a metáforas de selección y adaptación. Lo que Marx y Darwin iniciaron sin saberlo era un lenguaje común para pensar el cambio, esa palabra que todo lo devora y todo lo renueva. Curiosamente, ambos murieron sin saber el alcance de su legado. Darwin falleció en 1882, rodeado de reconocimiento científico. Marx murió un año después, agotado por la enfermedad y la pobreza. Nunca se encontraron en persona, pero la historia los hizo dialogar eternamente. Mientras uno reposaba en la abadía de Westminster, el otro era enterrado en el cementerio de Highgate, al norte de Londres. Sin embargo, sus ideas siguieron viajando, encontrándose en las aulas, los manifiestos y las discusiones más acaloradas del siglo XX. Cada lector que abría sus libros descubría la sensación de estar mirando el mismo mapa desde dos escalas diferentes, la de la vida y la de la sociedad. La conclusión, jamás escrita por ellos, sigue flotando sobre nosotros. Si la evolución de las especies enseña que la vida se adapta o desaparece, y la evolución social demuestra que las estructuras injustas terminan por transformarse, entonces ambos estaban hablando del mismo pulso. Un pulso invisible que recorre generaciones, sistemas y cuerpos. El encuentro entre Darwin y Marx no fue físico, pero sí profundo. Fue el momento en que la ciencia y la historia descubrieron que compartían ADN intelectual. Desde ahí, toda idea de progreso se volvió inevitablemente dialéctica y biológica al mismo tiempo, recordándonos que comprender el cambio es, quizás, la forma más humana de sobrevivir.